Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, yo soy la estructura de este guión y este episodio es contra mí. Esta es la introducción del podcast. En esta parte le tocará a Guillermo compartir una reflexión o experiencia, comúnmente conocida como despacho, y en ella se establece la temática y el tono que dominará el episodio entero. Advierto de que va a volver a hablar de Benidorm por enésima vez. Hace muy poquito participé en un evento gastroliterario en Elche, una cena en la que se comentaba mi última novela, El efecto deseado, que estaba llena de simpáticos libreros, miembros de un club de lectura y especialmente de ese sector de la población que es mi favorito y que sujeta sobre sus hombros fuertes todo el peso de la vida cultural española, las señoras. Al día siguiente, ya que estábamos en Alicante y hacía buen tiempo, Víctor y yo aprovechamos para pasar el fin de semana en ese lugar absolutamente favorito y ya casi fetiche de nuestras personalidades llamado Benidorm. Cuando vamos a Benidorm con amigos solemos buscar un bonito apartamento con vistas a la playa, aire acondicionado y 2 cuartos de baño, pero como esta vez íbamos los dos solos, optamos por un hotel. Y estábamos en la recepción del hotel, por la zona de Poniente, cuando entró un matrimonio de jubilados, más cerca ya de los 80 años que de los 70, y se produjo una conversación que iba más o menos así. El señor dijo: «Siempre veníamos a este hotel cuando parábamos por Poniente. ¿Está por aquí el señor don Francisco?» El recepcionista, con tono distante, abúlico, respondió: «Aquí no hay ningún Francisco». El señor insistió: «¿Ya no lleva el hotel don Francisco?» El recepcionista respondió: «Cambió la gerencia hace ya mucho tiempo y muchas veces». El señor insistió: «¿Y sigue trabajando Ana, esta chica tan maja, aquí en la recepción?» El recepcionista respondió: «Aquí no hay ninguna Ana». El señor insistió: «¿Tampoco está Ana ya?» El recepcionista respondió: No queda nadie de los de antes». El señor miró a su alrededor con cierta decepción mientras su esposa no dejaba de observar el mar a través de la cristalera. El señor empezó a describirle el hotel que él conocía, que era igual al que se encontraba en esos instantes con nosotros, pero en el fondo no era igual en absoluto. Le dijo: «La recepción estaba aquí mismo también, pero no había estos colores. Y aquí estaba el comedor, y veo mesas. ¿Sigue siendo un comedor?» El recepcionista explicó: «Ya no hay ningún comedor, solo se sirven desayunos». El señor empezó a hablar con tono trágico. Veníamos siempre, en Semana Santa, en agosto, en octubre. Don Francisco nos guardaba la habitación y todo. El tono del señor iba haciéndose más triste al enfrentarse al hecho de que de aquel hotel que él conoció y asociaba a los momentos más felices de su matrimonio, solo quedaba la estructura, las estancias, los pasillos, los 2 ascensores y eso que antes era un comedor, pero ahora solo ofrecía desayunos. La mujer guardaba silencio mientras tanto y seguía mirando por la cristalera, posiblemente sintiendo algo parecido a una satisfacción interior, porque se estaba cumpliendo una profecía que le había advertido a su marido, que aquello, regresar al hotel, no era buena idea, que no tenían que haber ido allí. Al otro lado de la cristalera estaba la playa de Poniente, las palmeras del paseo, la isla de Benidorm en medio de la bahía, todas esas cosas que no obedecían a ninguna estructura, que simplemente siempre habían estado allí, hacía 40 años y ahora, y que eran las únicas que se mantenían firmes, como si solo lo atávico, lo tectónico, lo caótico y lo que crece regado por la lluvia y por los vientos garantizase los recuerdos, y que todo lo que hemos construido nosotros pueda morir mañana. A este matrimonio no le sirvió de nada volver al hotel. Su estructura seguía ahí, sí, pero ya no era su hogar. Cuando se alejaban cabizbajos hacia la puerta, el recepcionista se acercó a ellos en un movimiento casi reflejo. «Por cierto», les dijo, «tomen nuestra tarjeta. Aquí está la web. Si reservan online y nos siguen en redes, tienen un descuento del 10% por fidelidad». El matrimonio de jubilados miró la tarjeta con confusión. Al contrario que la del hotel, esta otra estructura, la del capitalismo de datos, no la conocían. A continuación llega la introducción, en la que una voz que no es ni la de Guillermo ni la de Beatriz enuncia el nombre del podcast, el nombre de sus creadores, el número de episodio y su título. Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 71. Contra la estructura. En esta parte del episodio, Beatriz y Guillermo sencillamente se cuentan el uno al otro cosas que ya saben fuera de estos micrófonos, como qué han hecho durante estos meses en el caso de este arranque de temporada, o qué han hecho la semana anterior si es cualquier otro episodio. Esta parte de cada programa está sencillamente para rellenar en torno a 10 minutos de grabación. Es que ella es un poco
o sea, hasta tarde para hablar de nuestros veranos, ¿no? Nosotros que pensábamos empezar en octubre, que ya los vamos así alargando un poco, pero bueno... Es 2028 ya. Es 2028, ¿no? O sea, si esto va a empezar en diciembre... Es que es tarde incluso para hacer la gracia esa de grabar el primer episodio como si estuviésemos en la Gala de los Planeta, ¿no? De este año. Lo más fascinante, lo que encantará saber a los lectores, oyentes, es que tú estuviste en Los Planeta, obviamente, porque tú tenías que pasar tu corona de finalista a la nueva finalista. Claro. Y fue muy bonito cuando le diste la ¿cómo se llama esto que atraviesa el pecho? La banda de Miss Finalista. Miss Planeta. Lo que puede sorprenderles es que estuviese yo, porque yo fui invitado también a esa gala. Fíjate. En fin, una aventura de la que puedo contar más bien poco. En la mesa de la gente seria, ¿no? La de Tusquets y Seix Barral. Estuve en la mesa de Tusquets y Seix Barral. Claro. A ver, la tuya era más divertida, que había hombres que escriben novela negra con su madre. Eso no lo había en la mía. Eso es verdad. Yo puedo contar poco de esta noche porque, a ver, yo ahora me debo a esa corporación tan maja que no solo me ha editado, sino que me ha invitado a una de sus fiestas, con lo cual, ¿por qué decir nada malo de una celebración a la que te han invitado tan amablemente? Claro. He cambiado, Beatriz. Y donde había tanto alcohol, que esto yo creo que es pues importante. Fíjate que ahí me pareció poco. Sí. Porque yo me acuerdo que me acababa la copa de vino. A la gente a tu alrededor no le pareció. Para aguantarme, dices. Pues perdona, pero estuve muy poquito tiempo sentado, así que tampoco tuvieron que aguantarme tanto. Eso es verdad. No tuvieron que aguantarme tanto. Me perdí bastante parte de la cena porque desaparecí casi una hora por ciertas circunstancias que no deben ser explicadas aquí. Y cuando volví me dijeron, ¿pero dónde estabas, alma de cántaro, que estás sudando y hecho un asco? Y fíjate que ahí me alegré de estar en un evento literario, porque pensé, en cualquier otra circunstancia estuviese sido incómodo desaparecer una hora y volver sudando. Y con hojas en el pelo. Y con hojas en el pelo, tierra en los dientes. Tierra entre las uñas, ¿no? Sin calzoncillos. ¿De dónde viene esa persona, por favor? Claro, en otro evento, imagínate que fuese un evento de la banca, un evento empresarial, un evento de la moda. Una cena del Sabadell, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues sería feo, pero en esta mesa, en esta cena, en esta velada, yo era una de esas criaturas veleidosas, débiles e imprevisibles, a las que se les permite cierto nivel de amoralidad, descortesía, indecencia, también conocidas como escritores. Claro. Entonces, volver allí, hecho el espantajo de los melones, fue visto como una excentricidad. Una excentricidad, claro. ¡Qué majo! Sí, puedes decir cualquier cosa. Por eso los escritores no les diagnostican el Alzheimer, porque no saben si están siendo excéntricos o es que se olvidan de cosas. Claro, de hecho, luego cuando dijeron que el premio Planeta era para Juan del Balto, nos reímos diciendo, ¡qué excéntricos! ¡Claro, qué excentricidad! ¡Qué maravilla! ¡Qué excentricidad! Esto en París es tradición, ahora también en Barcelona. Sí, y me has dicho entonces que ganó Juan del Val, efectivamente. Sí, y de finalista ahora me acuerdo, creo que quedó esta escritora Nobel que se llama Barrancas. Barrancas. Barrancas Ernaud, que creo que es la sobrina de Annie. Se llama Barrancas Ernaud, sí. Oye, pero de todos modos, a ver, acabamos de empezar, queda una hora que rellenar. ¿Crees que deberíamos hablar de nuestros veranos para rellenar espacio? Pero Guillermo, ¿eres consciente de que este episodio va a emitirse en diciembre? En esta parte del episodio, Guillermo va a contar sus vacaciones en Vietnam. Por sus santísimos cojones. Advertimos ya que, probablemente, no será uno de los pasajes más divertidos de este podcast. Mira, yo te voy a contar mi verano, quieras o no. Así que tú lo que puedes hacer es escucharme, o irte a por agua, o hacer como yo en Los Planeta y desaparecer una hora y volver destrozada viva. Me lo pienso. A ver. Venga, mira, yo he estado en Vietnam. ¿Ah, sí? No lo sabía. ¿Y por qué voy a Vietnam? Porque yo siempre voy a sitios donde yo sea el más alto. Claro. Es un párrafo consuelo. La moneda de Vietnam es el dong. Es como llamar a una puerta. Dong. Claro. ¿Sabes cuánto es un euro? ¿Cuántos Pues dongs son un euro? 30.750. Joder, es millonario, entonces, claro, ¿no? cuando sales de cambiar 100 euros... Eres el más alto y el más millonario. Sí, cuando sales de cambiar 100 euros tienes 10 millones de dongs. O sea, ¿estamos siendo ya los 10 minutos de programa como hiperracistas? No, hombre, no. ¿No? Por decir que su moneda está bajita. Y ellos también. Su moneda está en juego. No, coño, es que son bajitos. ¿Sabes por qué ganaron la guerra de Vietnam? Porque eran tan bajitos, pequeñitos y delgados, que se metían como culebrillas por todos lados. Y entonces mataron a esos americanos subnormales, que eran todos unos subnormales los americanos, y se les salían de cualquier lado. Abrían una nuez y había un vietnamita que los mataba. Esto lo dicen ellos, un vietnamita con un fusil. Claro, un fusil muy pequeñito. ¡Adiós! Porque además tienen una voz así muy aflautada, ¿eh? ¡Hola! Y te mataban.
Esto lo dicen ellos, ¿eh? Nuestro simpatiquísimo guía, que no quiero ser racista, pero ya va, no quiero seguir, o sea, voy a acabar fatal, ya acabamos de empezar. Pero nuestro simpatiquísimo guía nos dijo, nosotros ganamos la guerra porque somos delgados, pequeños y nos metimos en cualquier lado. ¡Qué y maravilla! los americanos eran todos una panda de retrasados gigantescos. Claro. Bien Que alimentados. paraban de a comerse Kentucky. una hamburguesa. Claro. Y bien musculaditos, pues Y de muerto. dentro de la hamburguesa salía un vietnamita. Claro. Eso te pasa por Y en su pararte. estómago lo apuñalaba. Y luego lo cagaban y decían, ¡gané! ¡Gané! Guillermo, cuéntame tu verano, Venga, por favor. Perdón. A ver, no voy a decir cosas típicas de Wikitravel, porque eso la gente lo puede buscar en Wikitravel. Creo que tipo- lo de que los vietnamitas salían de nueces no estaba en Eso no está en Wikitravel, la Wikitravel, eso verdad. solo lo sabéis, eso lo habéis aprendido aquí. Claro. Pero no voy a decir que la comida es muy rica y barata. Claro. Voy a decir cosas más interesantes. Por ejemplo, el tamaño de las sillas es alarmantemente pequeño. ¿Ah, sí? Son sillas de bebé. Anda. Las ¿y eso terrazas por están qué? hechas de sillas y mesas como de guardería. Pero porque hay que recogerlas todo el rato porque pasan trenes. Es posible, las tienen allí, son muchos y hay poca acera. Vale. Entonces yo creo que tienen que sentarse muchos vietnamitas en muy poco espacio. A Ayuso le encantaría esto, ¿eh? Yo creo que el tamaño de las terrazas, de las mesas y sillas de terrazas es casi una cuestión de estado, que me tiene fascinado, porque por ejemplo, como bien dices, aquí en Madrid y en España en general, las mesas y sillas de terrazas son gigantes y se reparten de un modo indiscriminado y repantingado sobre los parques, las aceras, las plazas. Luego, sin embargo, es habitual, por ejemplo, que vayamos a París y pensemos, joder, ¿cuántas mesas y sillas caben aquí? Porque están todas juntitas, las mesas son pequeñas. Claro. Los franceses se sientan muy juntos y comparten cáncer de tabaco, ¿no? Claro, Es como sí. Fuma uno y fuman todos. Está Fuman súper todos, bien sí. pensado. Todo en un cenicero común, claro. Pues bien, en Vietnam las sillas y mesas son muy pequeñitas, casi tamaño niño, y se despliegan sin pudor por las aceras. Y las llenan. Y allí, dejándose la espalda, se puede comer uno una comida baratísima, a veces deliciosa, que puede venir, esto te va a encantar, o bien de un local, un restaurante, o bien simplemente de una señora con un carrito que Ay. tiene un hornillo y está cocinando allí en el suelo, en la calle. Qué maravilla. Las mesas y sillas son todas muy pequeñitas, de muchos colores y ocupan las aceras enteras. Pero no del todo, porque el resto de las aceras están ocupadas por motos. Y esto es el segundo elemento El segundo importante issue. de mi viaje. Hay miles de motos aparcadas. O sea, te puede atropellar una moto aparcada, no digo más. Vale. De modo que podríamos decir que la acera en Vietnam es una especie de estado mental, porque si la acera está llena de sillas y mesas pequeñitas, de colores y de motos, tú tienes que ir más bien por la carretera. Pero por la carretera tampoco puedes porque está llena de motos que no están aparcadas, que Claro. están en marcha y que están siempre intentando atropellarte. O sea, digamos que lo pasaste mal en Vietnam. Lo pasé mal y había veces que tardaba en cruzar la calle 10 días. No siempre, aunque seas la persona más alta de un país, eso nunca te No, no siempre de te hecho, reporta todos los beneficios que esperas. Es que a los vietnamitas pueden Tienes más sortear posibilidades, las motos, pero tú tienes más a mí- posibilidades de ser Yo atropellado. soy gigante, claro. Beatriz. Un tengo- vietnamita se enrolla en una rueda, ¿no? Claro, y dice, ¡uy, ujú! ¡Te pillé! No, y yo, claro. El Por capítulo más favor, racista. que no los escuche nadie de la embajada de Vietnam en España. Me encantó Vietnam, volveré. Dejé A ver, allí mucho dinero. Siendo como somos, nos invitarán a hacer un capítulo ahí. En la es que embajada esto de es Vietnam. horroroso, claro. Yo podría resumir mi viaje a Vietnam de la siguiente manera, Beatriz. Las autoridades de tráfico calculan que en Vietnam existen 72 millones de motos y yo te puedo garantizar que todas y cada una de ellas intentaron atropellarme este agosto. Fíjate. Y otra cosa de Vietnam que quiero contarte. Quiero contarte que en Vietnam, y no solo por la cuestión de las motos, yo siempre me sentía al borde del abismo que separa la vida de la muerte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Mira, verás, como persona que se esnafró Te contra una salían verja... vietnamitas pequeñitos. Por el culo, no, porque te lo voy a explicar. Yo tengo mucho miedo de caerme, porque como Claro. persona que se esnafró contra una verja del Retiro a los 19 años y casi se deja la mandíbula entera, tengo estrés postraumático con las esquinitas, los desniveles, las pequeñas sorpresas de la vida que te pueda causar llamémoslo, accidentito. Eres como un niño, ¿no? O sea, Víctor tiene en la casa como de esto que tapa las esquinas, ¿no? Para que no te des Sí, golpes en la para cabeza. que es Como todo el- romo, Sí, es todo romo, sí, no, ese hay, rollo. no hay aristas. También cortas con tijeritas redondas, ¿no? No, pero mira, tú si vas a Vietnam lo entenderás, porque es algo así como las Olimpiadas del accidente. Ya hemos dicho que las motos intentan atropellarte y que hay cientos de miles de sillas enanitas con las que puedes tropezar. Pero el tema escalones es fascinante. Mira, yo no sé si sabes que está estudiado que si hay más de 0,5 centímetros, esto además tiene mucho que ver con la estructura, si hay más de medio centímetro de diferencia entre un escalón y el siguiente, hay posibilidades de que tropieces y te mates. Vale. Porque se ve que los humanos somos muy de zancadas iguales y constantes. Mm. Pues bien, en Vietnam las diferencias entre los escalones de un mismo trayecto de escalera no son de 0,5 centímetros, son más bien de 90 kilómetros.
Ojo, esto no ocurre en un parque antiguo que dices, bueno, lo entiendo, o en un templo, no, ocurre en los hoteles de 5 estrellas. Los escalones son cada uno de su padre y de su madre. Y yo solo pienso en las señoras de Alemania, de Inglaterra, que van borrachas, que bajan borrachas de la pool, de la Infinity Pool, del rooftop, Infinity Pool, de y que tienen que bajar los escalones, claro. se tienen que matar señoras, pero a cañonazos allí. Yo creo que también ganaron la guerra de Vietnam porque les pusieron escalones a los americanos. Los americanos se caían todo el tiempo. Pusieron todos los prostíbulos en rooftops. Claro. Y cuando bajaban, decía, se mataban, claro. Y tú sabes, por ejemplo, también otra cosa para matarte. En los hoteles, en los mejores hoteles, todos los botes de ducha son de cristal y están puestos en estantes muy estrechitos para que se te escurran de las manos, se rompan bajo tus pies y recrees la escena de psicosis pisando el cristal. Y te digo más, ¿tú sabes decirme qué producto de baño decidieron en otro hotel poner en un pequeño y estrechísimo estante sobre la bañera? No. Sobre la bañera. ¿Cuál? El secador. Ay. El puto secador sobre la bañera. Dicho todo esto, Vietnam es un país maravilloso, de gastronomía maravillosa, gentes amabilísimas a las que no entendía muy bien cuando hablaban inglés, pero no me importa porque la simpatía es una lengua franca. Tiene también urbes de cemento interminable y de arquitectura alucinante, playas estupendas, y yo recomiendo a todos que lo visitéis. Muy Vietnam, bien. yo te quiero mucho, perdonad por reírme de la altura de vuestros ciudadanos, pero bueno, no pasa nada, si voy a Alemania diré, son todos gigantes. Claro. Y ahí el enano seré yo. Es una cuestión de perspectiva, claro. Si vas a Suecia, pues eres un enanito. No se puede decir enanito, una puta da igual. Cucaracha. Claro. Una vez me hice una foto con David Gandhi, el modelo, y la borré inmediatamente. Claro. Dije, yo no quiero parecer de otra raza. No, claro. Otra raza no, o sea, un animal, parecía yo, un animal. Claro, de otra especie. De otra especie, de otra raza. En esta parte del episodio, Beatriz cita una vez más en Arsénico Caviar el ensayo, una guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit, para hacer un alegato a favor de perder el rumbo en la vida, o dicho de otro modo, de deshacernos de esa estructura opresora que nos impide disfrutar de nuestro día a día con plenitud. Curiosamente, esta es la única parte del programa que tratará sobre lo que el titular del episodio que usted ha pulsado en su plataforma de contenido predeterminada dice que trata. La pregunta entonces es cómo perderse. No perderte nunca es como no vivir. No saber cómo perderte acaba contigo. Y en algún lugar de la terra incógnita que hay entre medias se extiende una vida de descubrimientos. Además de sus propias palabras, Sachs me envió un fragmento de Thoreau, para quien moverse por la vida, la naturaleza y el sentido es el mismo arte y que pasa sutilmente de uno a otro en una sola frase. Perderse en los bosques es una experiencia tan sorprendente y memorable como valiosa, escribió en Walden. Solo cuando estamos totalmente perdidos, y solo hace falta hacer girar a un hombre sobre sí mismo con los ojos cerrados para que se halle desorientado en este mundo, tomamos conciencia de la inmensidad y de la extrañeza de la naturaleza. No nos encontramos a nosotros mismos hasta que no estamos perdidos. O en otras palabras, hasta que no perdemos el mundo y podemos reconocer dónde estamos y cuál es la infinita extensión de nuestras relaciones. Me pregunto, Guillermo, seriedad, ahora seriedad. Por favor, no hablemos más de Vietnam. No, no hablemos más de Vietnam, de personas que parecen culebras. A ver, yo me pregunto si la estructura que nos envuelve no será de nuevo una herramienta limitante para el ser humano. Es decir, si aquello que nos vertebra, nos genera confort, tranquilidad y comodidad, no será al mismo tiempo como esas correas extensibles de los perritos, ¿no? Con las que piensas que son libres para correr, pero en realidad no pueden irse a ninguna parte. Ahora, he visto también mucho, y no es una broma, lo habrás visto tú también, a niños con correa. Los llevan niños, sí, pero creo que esto en las ciudades, ¿eh? O sea, no me imagino que en Huesca pase Huesca es esto. una ciudad. O sea, en las ciudades, ¿no?, como Madrid, me refiero. O sea, yo creo que esto pasa como en Madrid, en Barcelona, donde hay padres modernos. Ya, que padres modernos que atan a sus hijos. Que atan a sus hijos porque vienen del BDSM. Y es para que aprendan. Que es para que aprendan. pequeñitos, No sé, pues ellos venían del BDSM y ahora atan a sus hijos. Y porque vivimos en ciudades donde un niño se escapa y le atropella un coche, como en Vietnam. Sí. Entonces los llevan con correa como para que no les pase eso, para que no les atropelle. Yo la verdad es que nunca lo he entendido. La primera vez que lo vi, esto fue
en mi cole yo tendría unos 9 años, ¿no? Entonces yo iba a clase con un niño que estaba como una puta regadera y su madre había tenido una hija pequeña que debía ser todavía peor y la llevaba con correa. Entonces, claro, yo tenía 9 años y me acerqué y dije, señora, ¿por qué lleva a su hija con correa? Y me dijo, es que es hiperactiva. Es hiperactiva, me dijo. Ya sabemos que contra la hiperactividad, una correa. Una gran correa, solución. me lo dijo esta señora de Alfafar. Bueno, volvamos a la estructura, ¿no? Que es como las correas, ¿no? A ver, la estructura es la rutina, por ejemplo, ¿no? Por Nuestra ejemplo. estructura, lo que nos engloba es tener una rutina. La estructura es hacer más o menos el mismo trabajo sin muchos sustos ni muchas complicaciones. Entendámonos que si eres médico de urgencias tienes complicaciones porque eres médico de urgencias, pero tu trabajo es el mismo en realidad, Sí, siempre, ¿no? O sea, alguien que llega con una Desangrándose. grapadora en la cabeza, Sí. desangrándose en un accidente de tráfico. Pero bueno, al final haces más o menos el mismo trabajo todos los días y recibes por ello una compensación a final de mes. Eso es estructura. La estructura es también ir al supermercado y comprar siempre las mismas cosas, ¿no? O sea, como de no liarte mucho con la bolsa de la compra, coges esto, un pollo, un no sé qué. El pollo, carne picada, Carne lechuga. picada, lechuga, tal, no sé qué, y con esto pues ya tienes para toda la esta, ¿no? Entonces, está claro que no todos podemos hacer como Turo o como los homosexuales, los de tu colectivo, y perdernos en los bosques. Pero me pregunto si queda algún resquicio, ¿no? Algún sitio donde podemos rascar de ausencia de estructura o, por qué no decirlo, de libertad en nuestro día a día. Y quizás esa libertad está en la elección. Yo creo que tienes razón, pero a la vez no. A ver, Tienes la ¿por razón qué? de Schrödinger, que Ay, está y no vaya, está. vaya. ¿Qué te parece? A ver. Efectivamente, la estructura es limitante, pero creo que la ausencia absoluta de estructura también es ilimitante e imposible. A ver, es que dentro del caos hay estructura, ¿no? Siempre Claro. volvemos a lo mismo. O sea, O sea, el creo que- señor que... ¿te acuerdas quién era este escritor de la generación? Hunter S. Thompson, que terminó sus días en su casa y cuando venían periodistas les disparaba y luego se terminó pegando un tiro él. O sea, incluso en ese desorden de alcohol y tal, era beber alcohol, disparar a los periodistas, escribir un rato y luego intentar suicidarse hasta que un día lo consiguió. O sea, dentro de ese caos hay una estructura. Sí, sí. Mira, tú has mencionado a los homosexuales que se lanzan a los bosques. Vivan ellos, te digo, pero te garantizo una Los cosa. homosexuales, Turo y Florence Welch, ¿no? Es como Welch, Pues- también es como Pues unas personas... muy de lanzarse a los bosques sí. esa chica. Florence Welch es la cantante. Sí, sí. Y vive en un bosque. Es que No siempre sé, lleva tiene como, pinta como vestidos de correr, etéreos. sí, como vestidos Sí. etéreos, como una bruja de un bosque. Pues mira, yo te voy a garantizar una cosa. Los homosexuales que se lanzan al bosque a hacer cruising, de repente un día se van a comer una polla y se van a decir, esta polla ya me la he comido. Porque, o sea, pues, no hay tantos maricones en el bosque. O sea, va a haber un momento en el que aquellos se conviertan en una rueda y de repente se vuelvan a comer la misma polla. Y como les parece bien, porque Y entonces eso es la estructura. eso es la estructura, no, te diré por qué, porque dirán, bueno, como esta polla estaba bien, no me dio un mayor problema, no me dio ninguna ETS, se la voy a volver a comer. Y la semana que viene otra vez, y la semana que viene otra vez. Y así antes de que se den cuenta, habrán hallado una estructura dentro de su anarquía, se habrán casado y habrán Se habrán comprado un casado bebé. y tendrán hijos, claro, y ese bebé claro, preguntará claro. un día, ¿cómo os conocisteis, Claro. papá? Y usted, mira, Y tú yo me- dirás, mira, ¿conoces a Turo? Nosotros también nos gustaba salir Te al voy a hablar de bosque. Turo y de comerse pollas. Así es como los conocemos. Mira, si tú lo dejas todo y te vas a vivir desnuda al monte, te encontrarás de repente con días y con noches, con estaciones Claro. del año, que te indicarán si debes protegerte del frío o rendirte al calor, con unos animales que aparecerán en ciclos repetitivos según el clima e intentarán matarte o no, con naves que seguirán corrientes de aire y de temperatura, siempre de forma regular. Sí, con, O sea, con determinados alimentos, ¿no? Claro, que se van o sea, repitiendo, van que desapareciendo. huir Bueno, de el la ciclo de estructura, naturaleza. huir sí. de los ciclos es imposible. Y yo creo que la estructura nos limita, sí, pero en la lucha contra los límites nace la magia. En saber cuánto podemos hacer, hasta qué punto y en qué medida. Ahí está la magia. Y actuar dentro de esas coordenadas y buscar la libertad dentro de tu limitación de movimientos. Mira, voy a hacer una cosa muy homosexual, que es casi tan homosexual como irse a los bosques a comer pollas, A que ver. es hablar de Madonna. Anda, hacía mucho que no la... Hacía mucho Bueno, claro, es en que no esta habíamos temporada, grabado. no porque es el primer episodio, Claro. pero espérate. Claro, Que ahora claro. va a sacar disco. Claro. Mira, yo tengo la teoría de que todo lo que un maricón intenta decir ya lo ha dicho antes Madonna. Lo cual, a su vez, si lo piensas, es una estructura en sí misma. Todo lo que yo diga ya lo ha dicho
Madonna. Entonces eso Claro. también te da una idea de tranquilidad. Ya no tengo que decirlo, pero bueno. Ya lo habrá dicho ella, claro. Año 2012, Madonna fue al programa de Ellen DeGeneres, lesbiana malvada donde Ah, las sí, haya. Ellen DeGeneres, qué persona más mala. Y se presentó con una especie de corpiño metálico, así recio, duro. DeGeneres, a la que le gusta vestir cómoda, informal, siempre con pantalones, o sea, que es bollera, le dice: ese vestido que llevas no debe de ser muy cómodo, Madonna. ¿Es que te gusta ir incómoda o qué? Y Madonna le responde: me gustan las estructuras. Disfruto con cierto tipo de restricción y rigidez, porque a partir de ahí tú puedes empujar y rebelarte contra ellas. Y después, por supuesto, está el placer de quitárselo. Esto es muy bonito. interesante, Y, qué bonito. y esto último creo que es importante porque nuestra ilusión de estructura nos permite también vivir nuestra ilusión de anarquía, de absoluta libertad, ¿no? Por ejemplo, como cuando nos emborrachamos o nos... sentimos que hemos roto ciertas cadenas, ¿no? Que nos hemos quitado cierta máscara y por fin podemos decirle a nuestra amiga que la odiamos o mearnos encima en medio de un bar. Claro, claro. Dramatización. O como cuando nos vamos a una sauna o a un bosque a jartarnos de follar con desconocidos. Pero ojo, ¿sabes qué? Si hicieras eso todo el rato, si vivieras en ese bosque, esa vida y esos polvos se convertirían, como decía antes, también en tu rutina, en tu estructura. Y de repente coger el metro y ir al supermercado sería lo exótico. Sería ¿no? lo exótico, claro. Sería sí. guay eso, en realidad. Como en Common People, ¿no? La Ah, canción. sí. ¿no? Es que odia Pulp. ¿Odias a Pulp? Sí. Bueno, pero que la canción de Common People a ella dice, ay, llévame al supermercado, ¿no? Porque es rica, ¿no? Siempre han Ya. hecho la compra por ella. Ya. Dice, por favor, esto es divertidísimo, ¿no? Y a Qué me guay. encanta, claro, qué Y guay. entonces puedo cambiar dinero por bienes materiales. Pero Claro. esto yo no lo sabía. Dice, por favor, pero la gente compra lo que quiere, ¿no? O sea, como flipada, ¿no? Es que a mí me lo traen. Claro. Mira, déjame contarte, ahora que hablamos también de supermercados, una anécdota muy tonta que me sucedió hace poco precisamente en el supermercado, ¿vale? Estaba haciendo la compra, que era una compra poco ilusionante, de estas rutinarias, ¿no? O sea, La de ya la sabes. dieta, La de la- lechuga, pollo. No, nada, pero de estas veces que tú vas a la compra y ni siquiera te haces la lista, porque como sabes que siempre terminas comiendo lo mismo, Sí. comiendo y cenando más o menos, dices, bueno, pues voy a comprar para tener pues una de esas compras que no piensas en lo que te apetece, sino que cargas en la cesta con el Excel de supermercado, que es huevos, venga, un salmón ahumado, quesos, unos yogures, algo de fruta y verdura, unos piquitos de pan, así como un robotito, ¿no? Ujú. Cuando estaba en la cola para el pago, me quedé mirando, también como un robot, ese lineal de productos que ponen justo antes de cobrar con cosas deliciosas para que caigas en la trampa como un niño imbécil adicto a los huevos El Kinder. lineal de la tentación. El lineal de la tentación. Y de pronto, pues de repente, ahí estaban, los vi, unos Ferrero Rocher. Pensé, qué ricos los Ferrero Rocher, pero no me los puedo comprar. Esto fue como mi primer pensamiento. Sí. La razón por la que no podía comprarlos es meramente estructural y hereditaria. Te voy a decir por qué. O sea, en mi cabeza Porque los ya Ferrero... tu bisabuela no podía comprarlo. No podía comprarlo. No. No, en mi cabeza los Ferrero eran como una especie, siempre han sido como una especie de lujo, ¿vale? Y lo de lujo me viene por mi madre. De pequeña, a mí me encantaban los Ferrero, pero mi madre... Y yo me imagino que esto sería porque era un tipo de chocolate carísimo comparado con una tableta de Nestlé y yo al final era una puta niña que lo que quería era atiborrarme de chocolate y me daba igual uno que otro, pues chica, coge el barato, ¿no? No va a estar ahí la niña comiendo Monserrat como Lo si que fuese tenía que haber hecho tu madre era Anier, ¿no? envolverte el Nestlé en el papel doradito. Claro, de los Ferrero. claro. Bueno, pero no sé, supongo que por eso, ¿no? Luego también como lo tenían que antes hacían campaña, ya han vuelto los Ferrero al supermercado. Claro, porque decían que en verano se derretían y no podían se existir. derretían y no podían existir y los Monserrat también. Entonces yo imagino que también habría así algo como de aura, pero el caso es que los Ferrero no estaban siempre y mi madre Sí. muchas veces como que no los compraba, ella solo los compraba en ocasiones especiales, ¿no? Navidades, un cumpleaños, Claro. viene alguien a casa, pues pongo aquí unos ferreritos tipo Pues muy bien tu madre, Isabel porque es muy Preisler. insano comer tanto Ferrero Rocher. Claro, pero a mí esta norma se me quedó en la cabeza, ¿no? Así que estaba a punto de desistir y ya ir a mi caja cuando de pronto tuve una iluminación. Si esto hubiese sido una novela, Guillermo, una película, una obra teatral, hubiese sido el momento en el que mi personaje descubre que tiene libre albedrío. O sea, yo de repente dije, pero si soy adulta y tengo dinero, joder, o sea, ¿puedo comprar ahora mismo? He ganado, ya sé en qué me voy a gastar Ya el premio sé, del finalista del ya planeta. sé, por fin, he tardado un año en descubrirlo, pero me lo voy a gastar todo en Ferrero Rocher. Pero claro, digo, pero si es que no tengo que esperar a que sea Navidad ni el Día de los Enamorados. Digo, es más, puedo comerme entera una caja de Ferrero en la puerta del supermercado y entrar a por otra.
y repetir la misma escena tantas veces como quiera, ¿no? Hasta que mi cuenta se quede en números rojos, ¿te imaginas? Y se lo Yo fundió esté todo. gorda. Se lo fundió todo Ferrero Rocher. O sea, que Como biografía me encanta. qué excentricidad, Ya. ¿no? Hablábamos antes de excentricidades de Sí. escritores, sería bastante guay. No, enseñar la cuenta, no, mire, aquí está. Bueno, pues eso hice, lo de comprar una cajita, no lo de gastarme, no lo de arruinarme. A ver, sirve esta tontería, que es una anécdota muy tonta, pero bueno, de ejemplo para ilustrar cómo a veces vamos por la vida como los caballitos de feria, ¿no? Con esas anteojeras puestas, y aunque creamos que sí, realmente no tomamos ni una sola decisión consciente en nuestro día a día, sino que lo hacemos como cogiendo las cosas del supermercado. Pim, ¿no? Los huevos, el salmón ahumado, los canónigos, el tal, no sé qué, mira qué compra más sana estoy haciendo. Pues ya, es que sí, así estás de bien. Así estoy de bien. Fíjate si esto será común y extendido, que hasta existe un challenge en redes sociales que he visto así últimamente. Bueno, lo he visto a través del meme, pero bueno, después he descubierto lo que era, ¿vale? Como TikTok o Instagram, que consiste en gente que decide activamente no vivir únicamente para el fin de semana, ¿no? Estos son unos vídeos que sale día 1 de no vivir para el fin de semana. Entonces la gente sale a trabajar y en lugar de irse tristecita a su casa, ¿no? Llama al camello. Llama al camello, por ejemplo. Pues un día se va a un museo, otro día se va al cine, otro día pues da un paseo por una zona que no conoce, otro día va a hacer unos Bueno, pues yo qué sé, pues no vivir únicamente para eso, sino que hacen algún plan que les apetezca, ¿no? Un plan que han elegido. O sea, no se trata de ponerse del revés cada martes, sino de pensar de manera consciente qué te apetece hacer al salir del trabajo. Un Sí, poco. no, dar un paseíto es un gusto. Dar un Parezco una paseo, señora, pero aunque dar un paseo sea. da mucho gustito. Claro, Un lunes, de aunque repente. sea así, de bueno, pues mira, voy a dejar las cosas y me voy a dar un paseíto para airearme. Aunque Claro. sea como, no sé, pues vete al Corte Inglés, ¿no? Pues eso, algo que no sea coger el metro, regresar a casa y enchufarte a Netflix. O hacerlo, pero porque te apetece, ¿no? O sea, yo qué sé, yo el otro día dije, ay, ¿cómo me apetece? Ya ves tú, como si yo ahora tuviese algún tipo de estructura. ¿Cómo me apetece ver una peli hoy, no? Como cuando empezó el cambio de hora y Sí. tal. Y cómo me apetece como ponerme pelis, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues esta semana voy a ver estas pelis. Yo qué sé, pues eso. Al final estuviste una hora en la pantalla de inicio de Netflix diciendo... En la "Uy, pantalla, tal vez, ¿qué coño tal vez". veo? Sí, Claro. ¿qué coño veo? O sea, creo que todos deberíamos comportarnos, esto es un consejo que doy, todos deberíamos comportarnos más a menudo como una mujer de 47 años con 2 hijos recién divorciada que acaba de descubrir la terapia, ¿sabes? Y en la terapia le han recomendado que piense más en ella, y para que piense más en ella, una mujer de 47 años que solo ha pensado en su marido y en sus putos hijos de mierda, le obligan a hacer algo por ella misma diario, aunque sea comprarte un pintalabios, aunque sea darte un paseo, aunque sea irte a Zumba, ¿no? Y entonces lo hace, ¿no? Entonces creo que la vida iría muchísimo mejor si fuéramos todos esa mujer divorciada con 2 hijos de 47 años que acaba de descubrir la terapia, Guillermo. Mira, esto de la terapia me ha recordado algo. A ver. Has provocado un trigger en Un mí. trigger. Y A además ver. tiene que ver con una mujer de 47 años divorciada con 2 hijos. A ver. Además, yo creo que ya lo he contado aquí. Cuando yo tenía unos 13 o 14 años me asaltó la obsesión de que mi madre iba a ser secuestrada, violada y asesinada. Sí, nos Me acordamos. empeñé. Dije, me podía haber empeñado con otra cosa, con ser futbolista, pero me empeñé en que mi Pero madre la no. iban a violar y a matar. Sería porque había demasiadas películas donde secuestraban y violaban a gente. Yo creo que sí, claro. Y pensabas que a tu madre le iba a pasar. Claro, En Pontevedra eso en pasaba. Pontevedra. Pues alguna vez habrá pasado, claro, bueno, donde no pasa, ¿no? Ya. Claro, es que en Levante os pasa Claro, mucho. pero iba a decir, claro, si tu madre hubiese sido de Alcácer, ¿no? Ya, pues eso imagínate. hubiese sido, claro, entiendo la preocupación, pero Pues hijo, seguramente tenía Pontevedra. algo que ver, porque como aquello nos dejó un poco... Pontevedra hay un solo había trauma drogadictos nacional. sin dientes, ¿no? En esa época. Sí, además los drogaditos de Pontevedra tienen no te quieren fuerza. violar, no, solo quieren robarte. Claro, Sí, pero violarles... Es que violar es mucho trabajo, ¿eh? claro. No, No hay que violar. no hay que violar. Aunque sea por vagancia. Quiero decir, pensar, violar a esta persona. No, me voy a ir a mi casa. Claro. Esto deberíais plantearos los que estáis pensando en violar a alguien. En fin, yo me obsesioné tanto con que alguien iba a violar a mi madre, alguien que quisiera dedicar ese esfuerzo a violar a mi madre. Me obsesioné tanto que me dedicaba a acompañar a todas partes. O a organizar pelotones de búsquedas y tardaba más de 10 minutos en volver de sus clases nocturnas de informática. A mi madre, claro, se le hinchó un día ya el coño y dijo, niño, al psicólogo. Claro, a terapia. Me dijo, que me violen
Casi es mejor que esto. Claro, a ver si ahora se obsesiona con la terapeuta y le da la murga a ella con que la van a violar y descuartizar, claro. Usted se lo ha buscado. Total, que fui a terapia y me tocó una psicóloga muy maja que hizo conmigo 2 cosas. Primero, me hablaba mucho del futuro, me preguntaba cómo me veía yo en el futuro, qué quería hacer con mi vida. Y segundo, me pidió hacer un diario detallado de todo lo que hacía mi madre, absolutamente todo. Fíjate. Yo no puedo desentrañar los mecanismos de su tarea como terapeuta y psicóloga porque yo no tengo esa carrera y no tengo sus títulos, pero quiero imaginarme... Pero era para que te resultase tranquilizador, ¿no? Claro. Para luego enseñarte todo eso y decirte, fíjate, a tu madre le ha pasado algo malo en todo este tiempo, hace siempre lo mismo. O incluso que ¿no? me hartara. O que te hartases. Yo tengo la teoría de que, primero, de que al hablar tanto del futuro, me estaba intentando decir que mi vida, mis estructuras vitales, iban a llegar mucho más lejos que esa inquietud de si mi madre volvería sana y salva de su clase de informática, que yo no podía quedarme en ese momento, que tenía que pensar en cuando fuera universitario, cuando fuera mayor. Y al ordenarme escribir un diario detallado de todo lo que veía que hacía mi madre, como tú decías, yo creo que quería que conociese la estructura de su vida, como indicabas, hasta aburrirme de ella, hasta que no cupiese en mí una mínima duda de que esa estructura se iba a cumplir siempre a rajatabla, porque siempre se cumple. Y con más o menos retraso, porque tal vez podía irse a tomar un café con su amiga Loli, acabaría volviendo de sus clases de informática sin ser violada. Bueno, y claro, sí, eso sí, pero luego que esto es muy curioso porque también una de las cosas de terapia es como que por mucho que tú pienses que preocupándote estás solucionando algo, porque te da como una sensación de control, ¿no? Porque tú estás pensando en esa situación y entonces piensas que la tienes de alguna manera controlada, aunque te estés imaginando lo peor. Dicen, vale, no te prepara. O sea, si tú estás pensando que a tu madre la van a secuestrar y la van a violar, no te está preparando psicológicamente para si secuestran a tu madre y te quedas completamente desamparado. Entonces como que llega un momento como que lo que te hace es como, vale, ¿para qué me voy a preocupar por algo que, 1, no ha sucedido y 2, si sucede tampoco me está preparando de ninguna manera ni para salvarla ni para sufrir menos, ¿no? Claro, solo podría decir, os lo he dicho, claro, os lo he dicho. Os lo llevo diciendo 10 años. Que la van a violar. Qué pesado. Total, que he vuelto a este recuerdo pensando en que tal vez lo que hace una terapia es intentar mostrarte claramente cuál es tu arco existencial y toda la arquitectura de tu existencia, para ver qué puedes hacer tú al respecto sobre ella, ¿no? Y en qué piso exacto consideras que debes cambiar la decoración de tu arquitectura vital. Y en este sentido la estructura resultará muy útil, pero también encuentro en ella un punto de decepción, Beatriz, que es que nos revela como seres previsibles, casi como vainas o cáscaras para un comportamiento y unos sentimientos que nos vienen de serie, que se repiten desde hace siglos y que simplemente estamos reinterpretando como monitos. Claro. Al final me figuro el resultado feliz de cualquier proceso de terapia psicológica es el profundo convencimiento de que no somos especiales, de que te he curado a ti como he curado al de al lado, y como he curado al siguiente y como he curado al anterior. Porque todos pensamos igual, todos tenemos vidas parecidas y sí, no somos tan especiales como creemos. Sí, que ven todas nuestras cabecitas, ven la herida, la suturan y luego pasa al siguiente paciente. Claro. Aunque bueno, en realidad ser tan tontos y previsibles también es un consuelo, que conste. En esta parte del episodio, Guillermo hará una promoción encubierta y descarada sobre su nueva novela, El efecto deseado, publicada por Seix Barral, y que ha recibido críticas entusiastas de otros escritores, de analistas literarios y de los propios lectores. Aunque puedes tomarte estas palabras con suma cautela, porque, al igual que El efecto deseado, han sido escritas por Guillermo. Efectivamente, esa voz en off que nos han puesto en esta parte del episodio debería decir que he escrito una novela y hablar de ella de forma petulante, fatua, orgullosa. Pero es que ya no me quedan ganas, Beatriz, la verdad es que ya no me quedan Claro, porque llevas hablando tanto de forma petulante, fatua y orgullosa de tu libro en todos los programas, todos los podcasts, todos los periódicos. Bueno, podcast no tanto. Desde aquí hago un llamamiento a Podium Podcast para que me lleve a más. ¿Todavía te quedan fuerzas? Sí, pero quiero ir a Vicky Martín Berrocal, estirando el chicle. Claro, sí, no sé. Vamos, te van a invitar seguro. Mira, yo supongo que en realidad nunca he sido ese tipo de escritor, ¿no? Ese escritor petulante, fatuo, orgulloso, y la poca energía que tengo para serlo me la tengo que reservar para las entrevistas promocionales. Claro. Pero bueno, tú esto te lo sabes bien ya. Cómo te drenan el alma, Qué desesperanzadoras son. Ay, qué pena. No quiero ser injusto, ni con mi editorial Seix Barral, ni con los amables medios que me llaman para darme lugar.
es maravilloso que te hagan promoción, que hablen de ti, que te den hueco en revistas, periódicos, radio, televisión, en podcast. Todo es estupendo. Que nadie se piensa que he venido a ser el típico pesado que se pasa años buscando cierta relevancia literaria para luego lamentarse cuando la encuentra, ¿no? Claro. O sea, no soy la gata flora de las letras. Pero sí que puedo decir con auténtico conocimiento de causa que la campaña promocional de una novela es como una autopsia, una especie de labor carroñera sobre algo que has escrito con ilusión. Sí. Tú has escrito algo que significa mucho para ti, al que has dedicado tus últimos meses enteros o a veces tus últimos años. Y cuando digo enteros, digo bien, porque todos sabemos que cuando uno está escribiendo en su cabeza todo el día, no solo cuando se sienta ante el ordenador, tú estás escribiendo siempre. Estás pensando en esa historia, tu nueva novela, claro. pensando en este giro, pensando en cambiar aquel episodio. ¿Cómo va a funcionar aquel este capítulo. personaje, este tal, Claro, este no sé qué? estás pensándolo siempre. Sí. Entonces de repente ves esa historia puesta en la mesa del forense y entrevista tras entrevista tras entrevista se disecciona, se separan sus órganos, te dicen ¿de qué querías hablar con este giro? ¿Qué simboliza este personaje? ¿Qué indica ese nombre del protagonista? Esto me lo han dicho. Hay un periodista muy simpático analizó la etimología de todos los nombres de los personajes. Ay, Dios. Y me dijo, ahora entiendo que los hayas llamado así. Y le dije... Usted, Faustino, no tenía ni puta idea de que sí. Esto, claro, no me lo tenía acaba ni de idea descubrir esto. usted, me lo acaba de descubrir y usted. me pareció muy interesante y bonito, pero dije, joder, menudo trabajo. Bueno, pero es muy menudo bonito que curro. como lector lo haya entendido así, pero mira, esto quizás suena un poco como de escritora petulante, lo que decíamos antes, pero es que pienso que llega un momento en el que el escritor ya no debería explicar su libro, la obra se debería explicar sola, ¿no? Sí, O sí. sea, por mucho que tú digas, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué lo quieres saber? ¿No? O sea, eso me parece como una soberana gilipollez. Entonces, no sé, que es como que ya te cansa, ¿no? Te cansa un poco tener que, o sea, ya se vuelve sobreexplicativo todo esto. Completamente. Y de hecho, yo también tengo que hacer aquí yo entonar mi mea culpa, porque yo cuando hago de periodista, a menudo seguro que entrevistando a un escritor al que admiro o al que no admiro, pero tengo que entrevistar, intento hacer esa labor de autopsia y disección que ahora he descubierto que no se debe hacer. Porque mira, yo he tenido una idea radical y llamo a todos los periodistas a hacer esto que te voy a contar. Cuando entrevistemos a un escritor, no preguntemos por su obra. Claro, la mencionamos, podemos decir de qué va, cuál es su editorial, si está a la venta o cuándo saldrá. Son tipos de datos contingentes que hay que mencionar porque está de promoción y eso hay que Eso hacerlo. es. Y de hecho se agradece mucho. Pero luego yo propongo que cuando hablemos con un escritor o una escritora, le preguntemos qué han desayunado ese día, cuáles son sus mayores miedos, Ay, pues qué eso les sería traumó muy cuando eran interesante. pequeños, ¿no? Que los conozcamos en su ¿A qué hora profundidad. escriben, no? Como algo en Sí, plan, ¿cuándo sueles ¿cómo escribir son tú? sus sábanas? ¿Qué escritor les hace sentir pequeños e insignificantes? ¿Qué escritor les invitó a querer escribir? Si les gusta ir al Corte Inglés, si se han Claro. emborrachado en los últimos 7 días, o sea... Claro. Qué maravilloso sería conocer todo ese cosmos del escritor, pero sin saber nada de su obra. Y que tú entonces digas, esta persona es interesante, Esta la voy a persona leer. es interesante, Es que sí. yo creo que deberíamos ir un poco por ahí, que un escritor te parezca o escritora te parezca interesante, digna de conocer, digna de leer y digas, voy a comprarme su libro. Sí. Porque si a esta persona le gustan las plantas de plástico, no puede escribir mal, por Fíjate, ejemplo. una cosa que ha pasado, creo que hoy o ayer o algo así, pero una anécdota que me parece bastante relacionada con esto que estás hablando. Tú sabes que la directora Alauda Ruiz de Azúa, que a mí me gusta muchísimo. La conozco. Es muy Porque guay. tenemos un amigo muy amigo común. A mí me flipa ella y bueno, ha estrenado esta película que se llama Los Domingos. Que aún no he ido a ver, pero bueno, lo a mí tengo yo la vi hace lo tengo poco en y a mí capilla. me ha flipado. O sea, me parece que es una directora sobre todo que maneja súper bien el tema como de las sutilezas, ¿no? De como de ay, ¿qué pasa? Y tal, no sé qué. Bueno, pues resulta que, claro, la película tiene una temática que es la de una chica adolescente que dice a su familia que quiere ser monja y meterse a un convento. Entonces, esto, claro. O sea, Menuda campana. Claro, menuda campanada, imagínate. Bueno, pues hoy me he enterado que hay organizaciones religiosas, curas y tal, diciendo, id a verla, que está muy bien. Gente woke, que por lo general todo el mundo la entiende o entiende lo que... pero algunas personas como woke cabreándose un poco por el mensaje que en teoría está dando. Entonces, una de las cosas que ha sucedido que es muy interesante es que Alauda no ha hecho ningún comentario como muy firme diciendo qué opina ella de la propia película. O sea, no la ha sobreexplicado. Muy bien hecho. Que eso está súper Sí. bien. Pero entonces, ¿qué pasa? No Que es Oliver Lache. como la gente
necesita a día de hoy de esa sobreexplicación, ese sobreanálisis. Mira lo que ha pasado con la puta canción de Rosalía. A estas alturas, cuando se emita esto, ya habrá salido el disco. Pero ese sobreanálisis por una pizquita, o sea, un pedo de Rosalía lleva un sobreanálisis de 80 páginas, ¿no? Entonces, claro, como Alauda no ha dicho nada, la gente está en plan, es que no sé qué pensar de la película. Necesito que alguien me diga qué pensar. O sea, como que me parece que Los Domingos demuestra... Sí. que ahora se quiere esta sobreexplicación porque se necesita que el creador explique la obra, porque estamos tan acostumbrados a esta presencia absoluta de los escritores, de los creadores, de los artistas y tal, que cuando no explican algo es como... ¡ah! Pues ahora no sé qué tengo que pensar sobre esto. Creo que además cuando un creador explica su obra, arrebata al espectador o lector o lo que sea del placenterísimo arte de interpretarla. Y sacar su propia conclusión. Y eso es lo que está pasando, no me que la expliques gente... nada. Es que no sé, es que claro, como no sé si Alauda quería meterse a monja o si odia a la Iglesia Católica, no sé muy bien. Es como puedes ver la película, lo que ha creado, el producto cultural que ha creado y olvidarte y sacar tus de conclusiones. Si Alauda va a misa los domingos o si no va, ¿sabes? Que le importa una mierda esto. Claro, saca tu propia conclusión. Sí. Pero bueno, mira, sobre lo que hablamos de la promoción, en el libro Plantéate esto, que es de Chuck Palahniuk. ¿Sabes cuál es? Que es un ensayito sobre el oficio de escribir. Sí. Bueno, pues son estos ensayos... Pero me lo leeré porque me gustan mucho los ensayos sobre escribir. Eso te iba a decir, Pues es un ensayito que está bastante bien. Al final, bueno, es como muy estadounidense todo su rollo, pero bueno, pero está Bebe como... zumo de arándano todo el rato. Bebe zumo de arándano. No, pero habla y mucho... pega tiros. Claro, a mí lo que me sorprendió es que habla mucho de sus inicios, como empezó escribiendo relatos, como él es fan del relato, cómo tiene el tema de que él siempre mete un estribillo, ¿no? En todos sus libros, no sé, tiene cosas como muy interesantes, pero luego también habla mucho de toda la parte del oficio de escritor. Entonces, por ejemplo, hablaba mucho del tema de la promoción, de las firmas, de las lecturas, que esto a mí me sorprendió porque esto no lo había leído mucho en escritores, o sea, en estos ensayitos sobre escribir siempre leo sobre la parte de la escritura en sí, pero no de la máquina de escribir, ponerse frente a la máquina y esa parte romántica, y este tío lo que te viene a decir es: esto es parte del trabajo. Entonces dice, cuanto antes aceptes que la promoción forma parte del oficio del escritor, mejor, ¿vale? Él decía que si tienes que hacer mucha promoción, significa que tu editorial te valora y te toma en serio y que vendes, o que quieren que vendas. Y para que la editorial te siga tomando en serio y te valore y sigas vendiendo, tienes que seguir en esta puta rueda de la promoción, ¿no? Así que él, siendo muy pragmático, recomendaba algo así como cambiar el chip durante este periodo. O sea, saber que forma parte del proceso e intentar... Esto es una fatal, pero disfrutarlo de alguna manera. O sea, disfrutarlo de alguna manera no significa, pero bueno, como que hagas un poco lo que a ti te venga mejor para que eso no se te haga tan cuesta arriba. Yo, por ejemplo, cuando viajo, yo encuentro una alegría indescriptible en el hecho de llegar a la habitación del hotel, poner la televisión y pedirme un sándwich club. La televisión, una película doblada, ¿no? De estas o si estás en Canal Sur, Gente Maravillosa. O Gente Maravillosa si estoy en Canal Sur y tal, ¿no? Andalucía, no en Canal Sur. Eso. Y eso es un poco como mi momento, ¿no? O sea, de tal, es como, oye, pues mira, pues hoy voy a dormir en hotel, que es algo que me encanta. Que me lleven a un sitio a otro me encanta. Claro, entonces, o pensar de, yo qué sé, pues en los momentos en los que estoy en el tren. O sea, yo sé que luego si tengo que hacer bastantes entrevistas y luego tienes una presentación y quieres estar súper arriba, sé que me voy a cansar mucho. Pero oye, pues voy a disfrutar de este viaje a Barcelona, voy a ir en el vagón del silencio leyendo un librito. No sé, disfrutar un poco de esas cosas. Yo quiero dejar claro, porque creo que en nuestro querido grupo editorial escuchan este podcast, que a mí me encantan las entrevistas y cada vez que me llaman por una entrevista nueva me alegro un montón porque digo, qué bien que tienen interés por lo mío. Y luego me encanta darlas, pero siempre pienso, por favor, que no me digan si en la novela hay una crítica de las clases altas, porque que no quieran llegar a ese análisis, que me pregunten si he dejado de fumar. Claro. Si alguien me está escuchando, que me pregunte eso. Yo, por ejemplo, hay algo con lo que no estoy de acuerdo con mi querido Chuck Palahniuk, pero creo que con toda probabilidad ni siquiera él estará de acuerdo con esto que dijo. Mire, el libro se publicó en 2021, porque de 2021 a 2025 el mundo ha cambiado muchísimo, y creo que en esto estarás de acuerdo. No es que molesten las entrevistas, es que creo que a día de hoy, a causa de las redes sociales y su excesiva segmentación de público y de ese mercado, además, que premia todo lo que se coloque en la mesa de novedades, la promoción cada vez se alarga más y más en el tiempo y se te exige estar más presente en todos los canales posibles, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Antes bastaba con salir en el telediario de la noche de Radio Televisión Española para vender
libros como melones, ¿sabes? O sea, y ahora tienes que ir al telediario de Televisión Española, a un medio digital para Gen Z que solo se comparte a través de TikTok y de paso a todos los medios que hay entre Televisión Española y el medio digital para Gen Z que solo se comparte a través de TikTok, ¿no? O sea, resumiendo mucho el porqué, porque la Gen Z ya no ve el telediario y los boomers no entienden TikTok. Así que ahí estás tú por la mañana charlando en un plato de televisión sobre los referentes de tu última obra y por la tarde haciendo una especie de baile donde señalas si prefieres leer tumbada o en la cama, ¿no? O sea, tumbado o sentada, Sí. perdón. Y esto es agotador. Es agotador. Y es desolador. El otro día alguien que me quiere y me desea un futuro brillante en la literatura me dijo, tienes que abrirte TikTok. Y le dije, mira, si que yo venda mucho pasa por abrirme TikTok, no voy a vender Claro, mucho. claro, No estoy claro, dispuesto. claro. No estoy dispuesto a someterme a esa drenación de mi alma, a ese drenaje, perdón, no drenación de mi alma a cambio de vender. Es que claro, Es que creo no que puedo, no puedo. de lo que estamos hablando aquí es ya no tanto de hacer una entrevista, como tú dices, pues a mí me llaman de tal medio y tal, y Que me luego hace es un como gustito, ilusión. a mí me encanta dar Claro, entrevistas, hace sí. como ilusión, pero es como que ya no basta con escribir, sino que tienes que vender muy bien lo que has escrito Sí. y venderlo muchas veces, ¿no? O sea, yo creo que no es la primera vez que menciono en este podcast un artículo de Rebecca Jennings que se titula Everyone is a sellout now, que se traduciría como todo el mundo se está vendiendo ahora. Ujú. Pero es que creo que es un artículo que explica a la perfección cómo los artistas, pero ya no los artistas, o sea, el panadero que tiene una pequeña panadería tiene que hacer TikToks, el que tiene un restaurante tiene que explicar la carta semanal en TikTok o en Instagram, o sea, que esto ya no es una cosa simplemente de artistas, sino que deben estar constantemente presentes, todos, haciendo esa cosa tan absurda e intangible que es generar conversación, generar contenido. Atento a este párrafo. Tienes que ofrecer tu contenido a esa infernal, sobresaturada y ultracompetitiva economía de la atención, porque de lo contrario nadie sabrá nunca quién eres. En una entrevista reciente con The Guardian, la autora Naomi Klein dijo que el mayor cambio en el mundo desde que salió No Logo, su libro del 99 sobre el consumismo y la omnipresencia de las marcas, ha sido que el neoliberalismo ha creado tanta precariedad que la mercantilización del yo ahora se ve como la única ruta hacia cualquier tipo de seguridad económica. Además, las redes sociales nos han dado herramientas para vendernos sin parar. Y además de todo esto, Guillermo, creo que al final lo que nos consume es que tengo la teoría, y esto es una teoría basada en una encuesta interna a algunos escritores y escritoras de mi entorno que me han dado la razón y me han dicho efectivamente esto es así. Y la teoría es que ahora pasamos más tiempo promocionando algo que escribiendo. O sea, tú va a haber un momento que vas a estar más tiempo hablando del efecto deseado que el tiempo que pasaste escribiendo el efecto pues deseado. ojalá, ¿no? Ojalá por otra parte. Pero... Ojalá por otra parte, pero eso no significa que vendas mogollón, sino Ya, que te ya, dicen, ya, ¿por ya. qué no vienes a esto? ¿Por qué no vas a viene esto? aquí ¿Por qué no a haces esto? Radio ¿Por qué no de no sé Fuengirola? qué? Claro. Entonces, bueno, ¿qué nos queda por decir? Pues a estas alturas yo te confesaré que llevo más tiempo hablando de Fuego en la Garganta que el tiempo que pasé escribiendo Fuego en la Garganta. Entonces, se vuelve un poco decir, ¿a qué me dedico entonces? ¿A escribir o a promocionar? Ojo, la verdad es que no me animas nada, ¿eh? Pero bueno, espero que lleguen... No, pero si esto, yo luego estoy súper contenta y súper feliz, pero como has sacado el tema de la promoción y que es extenuante, lo es... Bueno, ¿quieres que te lea las críticas de mi libro? Pues no, pero supongo que lo vas a hacer igual porque esta temporada te la vas a pasar de autobombo toda la puta temporada. No, va a ser publicidad pagada. Perdón, publicidad sin pagar. No, que publicidad, pero me van a pagar a mí por ser publicitario, quiero decir. De todos modos, piensa que todo el tiempo en el que hable yo y dé por culo con mi libro no hablas tú y tú cobras igual. El podcast, tú, bueno, pues tú visto calladita así. cobras. Venga, pues ya está, es cierto. Pues mira, Iñaki Gabilondo ha dicho de mi libro: A ver. es lo mejor que he leído en muchísimos años. David Uclés ha escrito un libro extraordinario que va a quedar en la historia de la literatura de nuestro país. Bueno, esa es una Cágate, crítica de Lorito. la península de las casas vacías, ¿no? Es Pero verdad, bueno, hostia, es verdad. el que ha vendido 200.000 libros. Es verdad. ¿Qué decía yo Iñaki Gabilondo leyéndome a mí? Claro, ¿Qué decía no yo? pegaba mucho. ¿Tú crees que debería ponerme una boina? Porque David Uclés lleva boina y mira que bien la ha ido. Es verdad, Un sí. complemento llamativo que me dé Pero como carácter, ¿no? ponte otra cosa, porque la boina ya la llevaba Carmen Ya. Martín Gaite, ahora David Uclés, o sea, vas a ser el tercero con boina Ya, y eso no, ya no. es como, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, Ya. una gorra así para atrás, de Una estas gorra que te para gusta, que te atrás. hace sentirte joven. Claro. Podría Claro. ser mi sello. Una gorra para atrás está entre la alta literatura, el ardor juvenil, el agresor sexual de tu escalera. Voy a probarlo. En esta última parte del episodio, Beatriz y Guillermo divagan intentando rellenar 5 minutos extra de episodio, conscientes de que si les queda demasiado corto, pueden pagarles menos. Es una parte completamente prescindible, y si yo fuese el oyente, lo quitaría y pasaría a otra cosa. Pues la octava temporada ya.
Y es que ya es Navidad, ¿eh? Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Tú te has fijado que cada vez encienden las luces antes? Como que el encendido Oye, Sí, ¿puedes quitarte esa puta gorra, Guillermo? Es que de verdad pareces un agresor sexual. Es que yo no creo que esto sea lo mejor para tu carrera literaria. Perdón, hay gente que quiere leer agresores sexuales, ¿eh? De hecho, hay premios Nobel que han violado a alguien. No me acuerdo del nombre. Pero hay... Bueno, da igual. Yo me la quito, pero así no va a haber manera de ser superventas en mi vida, ¿eh? Ya. Oye, si me pongo una peineta. Una peineta. ¿No? No hay escritores Demasiado. con peineta. Sería apropiación cultural, además que tú eres gallego. De los andaluces. De los andaluces, claro. Qué rollo, de verdad, es que Sí. necesito algo, no sé, un uniforme. El bastón ya lo ha llevado Antonio Gala, el fular ya lo ha llevado Luis Antonio de Villena. Un traje blanco tipo Tom Wolfe, pero es muy sucio. ¿Y el disfraz ese de pollo que tenías? Creo que lo perdí en una mudanza. Y además no tenía bolsillos, ¿eh? Que los bolsillos hacen mucha falta, aunque Los no parezca. bolsillos son muy necesarios, es Claro, verdad. Pues las llaves, el móvil. Como nos figuramos, de nuevo puro relleno, poliéster conversacional para incondicionales de un formato desgastado que intenta vivir de rentas, los estertores de lo que un día fue una conversación fresca entre dos personas que tenían cosas que decirse y que hoy son dos cadáveres que caminan entre... Oye, pero el de la voz en off, este es un hijo de la gran puta. Yo llevo todo el episodio pensándolo, pero no quería decir nada. O sea, que luego dicen los oyentes que sí, con el éxito me he vuelto una borde y que me piel fina y no sé qué, pero... Pero esto lo habéis escrito vosotros. Todas estas palabras de autodesprecio que yo leo han salido de vuestras cabezas. Joder, pues peor me lo pones. Esta crueldad me resultaba familiar, claro. Es como cuando me miro en ropa interior frente al espejo. Guillermo, eres bajito, feo y te estás haciendo viejo. Cada vez que sales en un vídeo en internet hablando de tu libro, pareces una mezcla entre una imitadora de Lina Morgan y el mono Marcel. Y las ventas del efecto deseado. ¿Ya podemos hablar de decepción? ¿O esperamos otro mes por si suena la flauta? Dile que se calle, por favor. Que no puedo, Guillermo, que la voz sale de nuestras cabezas. Beatriz, queridísima Beatriz, ¿qué se siente al haberte pasado un año tratando de llevar con cierta dignidad un premio literario que es la gran broma de la literatura para que este año se lo hayan dado a un tertuliano casposo que escribe novela erótica para señoras adultas? Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.